Vamos a hacer cook old. Vamos a probar la moto del Bachi. Bueno, tumbar tumba, lo has demostrado. Que rompe paga, como dicen majes. Bueno, bonita. No me eches de menos. Vale. ¡Uy! ¡Hostia! ¡Hombre! Una austríaca, tío. ¡Joder, tú que no llego! ¡Tú, no se puede bajar! ¡No hagas caballitos, cabrón! ¡Que no hagas caballitos, cabrón! ¡No se puede bajar esto! No tiene suspensión electrónica, ¿no? A ver. Pues venga. Bueno. Amotiño del Bachi, Nos vamos allá. KTM 790 R, creo. Qué gracia, tío, que no llego. Buah, lo que sí es... Buah, es que es país de pie. Nada que ver con la Tiger. Nada. Buah, lo que pasa es que la Tiger se ve de la hostia desde detrás, desde el retrovisor. Me encanta ver mis motos desde el retrovisor. Esto guapa. Un poco cutre, que el intermitente no te diga hacia dónde lo tienes activado. Lo que tiene es el asiento mega duro. El asiento duro de cojones, chaval. Y la pantalla no es tan brillante como la de la Triumph. Bueno, a ver. No es tan ágil, el contramanillar. Ay, ese sonidito sí es muy bicilíndrico. Ahí es muy rollo la Triumph en bajas. Lo que veo es una moto que está muy protegida. Tiene la palanca de cambios y la de freno muy metidas hacia adentro. Uf, el asiento. Pero qué cosa más dura. O sea, nada más sentarme lo he notado un montón, chaval. Mola los pedetes que se echa. Tumba raro. Pero bueno, será acostumbrarse. Buah. Luego la gente se queja de que el retrovisor de Triumph vibra. Vibra y no ves nada. Macho, tío, mirad esto. Buah. Eso sí, la postura ergonómicamente hablando, muy recto. Muy recto, eso mola. Pero la siento durísimo, tío. Y este va con la marcha atrás, nada. Tiene punch. En bajas tiene punch. La palanca de cambio está muy rara. Está muy por encima del nivel del pie. Y para bajar de marcha como que tienes que levantar la pierna. ¡Ay! Los frenos. Sí, tumbar con esto es otro rollo, ¡Uy! Bachi, ¿cómo coño tumbas con esto, tío? Me hace un raro, tío, la goma delantera, la rueda, al querer tumbar, muy extraño, tío. El sonidito mola, la verdad, La protección aerodinámica escasa. Mucho ruido en el casco. Pero la moto zurra mucho y bien. Es que todo es como ir en un caballo. Es muy alto. Es muy alta la moto. Diría que el Quick Shift va algo más fino que en la Triumph. Bastante más fino. Lo que me ha gustado es la posición de la palanca de cambios. Sí que tiene punch. Tiene un punch de la hostia. Me gusta el sonido. Esto no sé, tío. Gira raro. Es por las gomas de tacos. Sí, es que desde abajo tiene mucho punch. No sé qué caballos tiene esta moto. Esta curva cabrona. No me gusta tumbar con esta moto, al menos con estos neumáticos. Y luego la peña se queja de las vibraciones.
De la Triumph, colega. Pero si me va haciendo cosquillas en los pies esto. A 6000 vueltas. Supongo que es... Bueno, no sé. La primera que conduzco una moto con gomas de tacos. Y se me está haciendo muy raro. El comportamiento de la moto es muy extraño. Lo que no sé es cómo coño consigue tumbar tanto el tío este, macho. La aerodinámica... No, mal. O sea, mal no. O sea, no es que sea mal. Mete mucho ruido en el casco la moto por el aire. Me he acostumbrado a la protección de la Tiger 900. El sonido del motor es adictivo, eso lo admito. Flanea mucho. Hombre, este tío viene a hacer off-road. Tendrá taradas las suspensiones muy blanditas. Tengo mis dudas de cómo estaría mi culo tras una ruta de 300-400 kilómetros con este asiento, ¿eh? El sonido mola mucho. Bueno. Ay, a ver si llego al suelo. Hostia, pues sí.